Están muy pequeños, ahorita quieren mucho cuidado. De nuestros licuados, el que también vas a empezar a hacerlo. De nuestros licuados que también vas a empezar a hacer. Perfecto, equipo. Pues ya son las 10:05. Si les parece, vamos dando inicio. ¿Te la tengo, Juli? Sí, ya, Súper, empecemos. equipo. ¿Qué tal, equipo? Muchísimas gracias, bienvenidos. Agradecemos enormemente a todas y a todos la puntualidad que tienen a esta sesión. Y como en la sesión pasada que tuvimos el módulo de cómo vender RCPs, mencionamos que íbamos a tener esta sesión en las cuales pues las capacitaciones iban a ser ya enfocadas enteramente a las verticales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a arrancar justamente con las verticales nuestros módulos por verticales. Y la vertical que vamos a iniciar es la vertical de manufactura. Nada más antes de comenzar, me gustaría igual cualquier duda, cualquier pregunta, háganoslo saber por favor en el chat o siéntanse con la libertad de levantar la mano o abrir el micrófono. Trataremos de estar ahí al pendiente para poder darles la palabra. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias y vamos iniciando. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy o cómo está conformada los tópicos que estaríamos abordando durante la sesión del día de hoy? Primero vamos a arrancar con la primera parte de este módulo, que es conociendo el segmento. Vamos a ver acerca de el segmento de la manufactura. Como apartado número 2 sería el tema de los tomadores de decisiones, así como de los usuarios finales en la parte como en el apartado número 3. Posterior a ello, estaríamos revisando todo el tema de portafolio sugerido para la vertical. ¿Sale? ¿Cómo es que nosotros hacemos estas recomendaciones eh, para la vertical? ¿Sale? Perfecto. En un momento entonces nada más. Ok, muy bien. Entonces, listo. Vamos a hablar entonces justamente de este primer módulo, que es el tema de conociendo el segmento. ¿Qué es lo que estaremos abordando acá? Primero, antes de iniciar, me gustaría que aclaráramos o entendiéramos cuál es el sector o la vertical de manufactura. Entiéndase por manufactura o entendemos por manufactura todo aquel proceso que consiste en la transformación de una materia prima a un producto terminado, ¿sale? O semiterminados. Y toda esta transformación de esta materia se da a través de o mediante el uso de herramientas, de maquinaria, de trabajo manual y dentro de todo esto enfocado en un proceso industrial. Eso es lo que entendemos como manufactura. ¿De acuerdo? Toda la transformación de una materia prima a un producto final. ¿Sale? Pero también entendemos que existe manufactura de alimentos, ¿sale? Y en este caso nos referimos al proceso industrial en la cual transformamos nuevamente igual la materia prima en productos finales, pero en este caso el producto final sería un producto, un alimento, un consumible, ¿de acuerdo? Entonces, en esta manufactura se utilizan diferentes técnicas, tecnologías que van a hacer que esta transformación del producto se vuelva apta para el consumo humano. Y acá tenemos algunos ejemplos dentro de la industria. Para la primera parte de la manufactura, digamos como tradicionalmente la conocemos, pues conocemos, tenemos acá algunas de las empresas con las cuales hemos llegado a tener colaboraciones o con algunos de nuestros clientes. ¿Quiénes son estas empresas o que estos clientes? Pues tenemos a Toyota, a Kawasaki, Pfizer, Cemex, acá en el caso de México. Y para el tema de manufactura alimentaria, pues vaya, es Grupo Bimbo, que es de los grupos panificadores más grandes a nivel mundial.
¿no? Tenemos Nestlé, Sigma Alimentos, Mondelez, Ferrero Rocher, en general, todas estas eh, empresas, organizaciones que se dediquen a la transformación de la materia prima para otorgar un producto final que es apto para el consumo humano. ¿De acuerdo? Igual es importante, ¿por qué hacemos esta aclaración o esta división, esta separación? Es importante entender que muchas veces el proceso de la manufactura tradicional al proceso de la manufactura de alimentos, si bien todo es como en partes muy similares en términos de la transformación de la materia, entendamos que para el tema de manufactura de alimentos hay requerimientos o especificaciones que son muy detalladas y muy especializadas, sobre todo por el tema del manejo de la materia prima con el fin de mantener la inocuidad de los alimentos. ¿De acuerdo? Entonces, así es como vamos a estar abordando estas verticales, ¿no? La manufactura tradicional y la manufactura de alimentos. Posterior a ello, contamos con algunas certificaciones internacionales que podríamos llegar a encontrarnos dentro de estas empresas o dentro de estas manufacturas. Entendamos que muchas de las empresas o de estos clientes finales o de estos usuarios a los cuales nuestros productos van dirigidos, muchos de ellos cuentan con certificaciones. Y es importante, ¿por qué hacemos relevancia? ¿Por qué creemos relevante que es importante entender de qué van estas certificaciones? Porque muchas veces nuestros productos van orientados a ayudar a las organizaciones, una, o alcanzar la certificación que están buscando, o dos, a mantener esa certificación. ¿De acuerdo? Que quizás muchas veces nuestros clientes ya están dentro de un proceso de certificación, ya cuentan con una certificación y entendamos que muchos de nuestros productos aportan muchísimo al momento de mantener esas certificaciones. ¿Qué tipo de certificaciones podemos encontrar acá? Pues todo el tema de sistema de gestión ambiental, que es la ISO 14001, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, estas certificaciones que por el Occupational Health and Safety Assessment Series y la certificación también de buenas prácticas, que es Good Manufacturing Practices. De igual forma, podemos encontrar como sistema de gestiones de seguridad alimentaria, así como el Lean Manufacturing y Six Sigma. Estas, entre muchas otras que pudiesen existir. También es importante entender que dentro de cada latitud de nosotros, dentro de nuestros propios, al interior de nuestros países, manejamos ciertas normativas o ciertas regulaciones que es importante también tener en consideración al momento de que podamos ofrecer nuestros productos, nuestro portafolio para la manufactura. En este caso, quizás no podemos abarcar todas porque entendamos que pues cada quien estamos en diferentes latitudes, diferentes países y las regulaciones, si bien pudiesen ser similares, no son exactamente las mismas las que puede haber en México, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, Chile, etcétera. ¿Sale? Aquí ya nos tocará a cada uno de nosotros poder identificar cuáles son esas regulaciones, esa normativa que rige el país en el cual nosotros estamos eh, trabajando y en el cual nosotros estamos promocionando y ofreciendo nuestro portafolio de manufactura. ¿De acuerdo? David, antes de que le des continuidad, ahí quisiera hacer como una pequeña observación y si bien acá nosotros las colocamos para que ustedes las vean como a nivel general, lo que nosotros encontramos a nivel global en cuanto al tema de manufactura, vale mucho la pena que se lleven este dato y lo revisen también un poco más al detalle. Sobre todo hay algunas que tienen mayor impacto sobre el tema de la manufactura y de las que nos mostrabas ahí, por ejemplo, el tema de certificación de buenas prácticas que sobre todo es una certificación que enmarca la calidad y la seguridad en la fabricación de productos y especialmente en industrias como la farmacéutica, la alimentaria y la cosmética. Y por último, la que aparece ahí en la última, la Lean Manufacturing y Six Sigma, también vale mucho la pena que lo revisemos porque precisamente habla sobre la metodología enfocada en eliminar desperdicios en los procesos productivos para mejorar la eficiencia. Entonces,
Obviamente no vamos a ahondar acá mucho, pero sí la invitación es a que cada uno de ustedes revise estas normas que tenemos acá o certificaciones internacionales. De acuerdo, muchas gracias, Juli. Muy bien. Luego tenemos el apartado de tomadores de decisiones. ¿De acuerdo? Si bien en el módulo anterior, en el cómo vender RCP, hicimos referencia justamente a estos dos actores que son de gran importancia dentro del proceso de venta. ¿De acuerdo? Tenemos entonces el tomador de decisión y los influenciadores. Ahora vamos a ver justamente a detalle estos roles o estas posiciones orientadas específicamente al tema de la manufactura. ¿Vale? Entonces acá Juli va a arrancar Juli con este tema. ¿De acuerdo? Dale, Vamos. listo. Vamos a la siguiente. Listo, Tim. Como nos lo mencionaba hace un momento, David, pues es importante que retomemos un poco este tema y entendamos también por qué es importante que sepamos eh, el rol que tienen los tomadores de decisiones y los influenciadores dentro del proceso de. Esto es algo que justo lo veíamos en la sesión pasada, solo que acá lo vamos a ahondar un poco más. Y por supuesto que esto es una información que aplica de aquí en adelante para todo lo que veamos en las diferentes verticales o segmentos. Miren que aquí nosotros estamos hablando de dos roles importantes. Uno es el tomador de decisiones y otro es el influenciador. ¿Por qué son importantes? Porque ellos juegan un papel crucial en el proceso de compra porque al final del día son las personas que nos permiten entender a nosotros cuál es la necesidad, ¿cierto? Pero además también nos permiten entender cuál es el mejor producto o la mejor solución que podemos ofrecer. Más adelante, ya vamos a ver, vamos a desglosar los tomadores de decisiones y los influenciadores y se van a dar cuenta que la recomendación que nosotros hacemos desde acá, desde la marca, es que vayan con los dos perfiles. No se queden únicamente con los tomadores de decisiones porque nos pasa mucho que quizás a veces llegamos solo al tomador de decisión, pero el influenciador, que ya vamos a ver quiénes son, también nos permiten tener un gran argumento, nos permiten tener mucha más información sobre lo que realmente llega a necesitar el cliente o en este caso, pues el negocio. Dale, David. Bien, ¿quiénes son los tomadores de decisiones? Los tomadores de decisiones son las personas con la autoridad final para aprobar una compra. Aquí nos vamos a encontrar con diferentes roles y esto depende mucho también de la estructura a nivel organizacional, ¿cierto? Pero básicamente las personas que encontramos aquí son ejecutivos y aquí también miren que los menciona, son ejecutivos como el CEO, que es el chef ejecutivo oficial. Y ahí me corriges, David, si estoy diciendo bien. Por otro lado está el CFO, ¿cierto? Que es el Chief Financial Officer y gerente de compras o vamos a encontrar también líderes de departamentos, sobre todo nos vamos a encontrar con estos señores que son los gerentes de compra. Aquí hay algo que me parece importante mencionar. En la parte de tomadores de decisiones, casi siempre encontramos roles como los compradores. Y nos podemos encontrar dos tipos de compradores. Entonces, el comprador que en efecto cuida mucho su presupuesto y que ese es como el único argumento por el que guía o basa más bien su decisión de compra. Pero también vamos a encontrar otro tipo de compradores que si bien también cuidan el presupuesto, también están muy atentos a escuchar a su cliente interno, que en este caso es el usuario final. Nosotros, desde toda la labor que hacemos, que al final del día nosotros pues somos ejecutivos, somos consultores, debemos procurar siempre o en la mayoría de veces lograr llegar también a los influenciadores y lograr también o al menos tratar de generar esa influencia sobre el comprador para que entienda un poco mejor cuáles son las necesidades reales de ese influenciador o de ese usuario final. ¿Listo? Siguiente. Aquí hablamos un poco sobre las funciones claves, que quizás de repente ustedes ya las saben, pero básicamente los tomadores de decisiones son las personas que hacen esa evaluación de las necesidades
de las organizaciones, son las personas que una vez logran identificar estas necesidades estratégicas, son quienes determinan qué productos o servicios pueden satisfacer esas necesidades. Entonces, vuelvo sobre lo que les mencionaba hace un rato, tenemos compradores que de verdad escuchan a su cliente interno, que además también conocen los procesos y toman muy buenas decisiones frente a los productos que se requieren para suplir esas necesidades. Con otros compradores o con otros perfiles debemos trabajar un poco más para que logremos desligarlos un poco del presupuesto y que se entienda por qué la importancia de un buen producto. Son las personas que también hacen la selección de proveedores, es decir, son las personas que reciben a todas las personas a las que le compran o le adquieren algún producto o servicio, ¿no? Y son, pues a partir de esta selección, también evalúan como ciertos criterios. Análisis de retorno de la inversión, que esto también pues va muy de la mano de lo que hablábamos hace un momento, y es justo cómo ellos cuidan el presupuesto, justo ellos cómo cuidan el impacto que tiene hacer compras o adquirir algún producto para la compañía. Por eso, aquí también, lo que siempre hemos venido hablando durante todas nuestras sesiones y lo que siempre hablamos desde la marca, y es el tema de costo en uso. Sabemos que nuestros productos, si bien en el principio y normalmente cuando un cliente no ha hecho compra de nuestra marca y lo va a hacer por primera vez, sabemos que puede conflictuarse un poco porque el ticket de desembolso o el desembolso inicial pues va a ser más alto de lo que viene acostumbrado a pagar. Pero es ahí donde nosotros podemos acudir a esto, y es el análisis del retorno de la inversión. Y es hacer uso del costo en uso, y es cuánto dura mi producto, más bien cuánto vale mi producto versus el tiempo de durabilidad. Y ahí vamos a ver que el retorno de la inversión o el impacto que tiene a nivel económico sobre el negocio, pues es favorable. Finalmente, son las personas que se ocupan de todo el tema de la aprobación final, lo veíamos hace un momento, son quienes dan el OK ya para seguir con el proceso de compra. Siguiente. Recuerden que si tienen dudas, inquietudes, pueden levantar la mano o abrir su micrófono. En el chat también nos pueden dejar preguntas si las hay. ¿Listo? Bien, ahora aparecen los influenciadores. Los influenciadores, como lo hablábamos, son las personas que, si bien no tienen la autoridad o la decisión final para decidir qué es lo que se va a comprar, sí afectan significativamente en el proceso de compra. Yo ya llevo aquí casi 2 años y les quiero contar también un poco desde mi experiencia, y es, creo que los influenciadores son las personas, creo, no estoy segura, que los influenciadores son las personas que mayor insight, mayor información, mayor retroalimentación nos pueden dar sobre la necesidad real que se tiene en el proceso, en el negocio, y también sobre lo que realmente pasa con los productos que utilizan, y también cuando le entregamos algún producto a nosotros realmente cómo lo perciben. Entonces, un poco lo que les decía al inicio, y es no se queden únicamente con la persona de compras, no se queden de pronto solamente con el coordinador administrativo, no se queden de pronto solamente con el ingeniero ambiental, no se queden solamente con la persona de calidad, que claro, son importantes porque son personas que tienen amplio conocimiento, sino que también lleguemos a este tipo de personas o a este tipo de perfil que nos van a permitir entender mucho mejor qué es lo que realmente se necesita. Siguiente. ¿Cuáles son las funciones claves de nuestros influenciadores? En primera instancia, proporcionar información técnica. Entonces, si bien vamos a poder encontrar personas de perfiles, ¿cierto? Pues un poco más especializados, ¿no? Entonces, el chef en cuestión, o sea, el chef líder, o nos vamos a encontrar la persona de calidad, o nos vamos a encontrar el ingeniero ambiental que nos proporcionan este tipo de información. También vamos a encontrar personas que quizás están en la base de la pirámide, que también nos pueden dar esta información, si bien no técnica, pero sí de lo que está pasando, de lo que pasa en el contexto, lo que pasa en el escenario del diario vivir, y qué mejor que poder entenderlo de primera mano de quienes viven o sienten el proceso o la operación. También impactan la percepción de la compra, y aquí hablábamos, y es en el mundo ideal, quisiéramos tener compradores que escuchen a esos usuarios finales, a esos influenciadores, y si eso sucede, maravilloso, porque la realidad es que estas personas impactan sobre esa percepción al momento de tomar la decisión de un producto, si realmente funciona o no funciona, o cuál es la mejor opción. Por último, tiene una perspectiva operativa, es decir, que ayudan a evaluar cómo la compra impactará las operaciones diarias, la integración con sistemas exigentes o la eficiencia general de la organización. Entonces, también nos ayudan a ver un poco de, a nivel operativo,
cómo esto o la adquisición de un producto puede ser favorable o desfavorable. Recuerden también que cuando nosotros hablamos de Rubbermaid y hablamos de nuestros 5 fundamentos, que ya mencioné uno que es el costo en uso, pues aparece otro también que es el tema de productividad. Y es también entender cómo mi producto impacta de manera positiva en ese proceso, en el ejercicio del hacer, y es cómo esto reduce tiempo, reduce esfuerzos y demás. Siguiente. Bien, aquí vemos algunas estrategias que nosotros sugerimos, pueden hacer uso de ellas para abordar a estos actores. La primera es la segmentación de audiencia. Y esto lo veíamos en el episodio anterior, ¿cierto? En nuestro módulo anterior de cómo vender RCP. Y es siempre que nosotros vamos a hacer algún acercamiento con este tipo de actores, con este tipo de personas, es súper importante que yo tenga la capacidad de identificar con quién estoy hablando, cuál es su nivel de conocimiento, cuál es su expertise, cuál es el rol que desempeña, es un decisor, es un influenciador, y asimismo puedo yo acomodar el lenguaje y la forma de comunicarme y de llegar a esta persona. Por otro lado, hablamos de educación y apoyo, y esto únicamente tiene que ver con que nosotros deberíamos estar en la capacidad y tenemos el deber de proporcionar la información que es relevante para el tipo de persona con el que estoy hablando, para el tipo de actor con el que estoy hablando. Debemos también, en la medida de lo posible, si podemos llevar casos de éxito, estudios de caso, materiales técnicos que ayuden a los influenciadores a tomar estas decisiones informadas. Lo hablábamos también en el episodio anterior y es, recuerden siempre llevar sus herramientas organizadas, preparadas, la información a la mano, que si existe alguna duda, inquietud por parte de alguna de estas personas con las que estamos sosteniendo una conversación, podamos tener un material de apoyo a la mano, porque al final del día también todos somos muy visuales, entonces ahí también tener como todo ese material de apoyo. Por otro lado, establecimiento de relaciones. Aquí nosotros lo que sugerimos es construyan relaciones sólidas en el largo plazo. Hace un rato también, o más bien en el episodio anterior también hablábamos que nosotros trabajamos mediante una venta consultiva. La venta consultiva tiene una particularidad y es que, es más, las ventas corporativas tienen una particularidad y es que son relaciones comerciales a largo plazo. Son relaciones que debemos mantener, que debemos solidificar, tanto con los tomadores de decisiones como con los influenciadores, para así podamos generar o garantizar confianza y facilitar las futuras compras. Aquí esto es un poco como una descripción de lo que nosotros desde la marca vemos que podría llegar a ser este decisor o esta figura de tomador de decisión. Sabemos que es una persona enfocada en resultados, ¿cierto? Es una persona operativa y analítica. Por algo está muy acompañado con el tema de presupuestos, de calidad, con el tema de mediciones. También es una persona que en la mayoría de los casos es muy abierta, se puede llegar con dinamismo, son digamos que fieles a su puesto, a lo que hacen, ¿cierto? A justo, si es que necesito cuidar el presupuesto, debo extraccionar un poquito más de cómo utilizo todas mis herramientas para convencerlo de que Rubbermaid es la mejor opción, ¿cierto? Y por lo general tienen estudios de ingeniería o administración, normalmente, ¿listo? Aquí podemos ver un poco sobre los temas de personalidad, que también yo creo que puede encontrarse uno, pues un mix acá dentro de lo que nosotros hicimos en un estudio de mercado y de perfilación en estos roles. Encontramos que las personas son mucho más extrovertidas o tenían más este tinte, son muy analíticos y son de un pensamiento mucho más crítico o racional, precisamente por el rol que desempeñan y precisamente por el nivel de toma de decisiones que deben tener. Siguiente, por favor. Aquí también nos muestra, cuáles son como esas necesidades, o sea, que busca, que quiere, ¿no? Entonces, miren, es optimizar presupuesto, cumplir las expectativas, cubrir la estandarización de productos, que aquí aparece una palabra también que es súper importante y que en el proceso de recorrido, diagnóstico o acercamiento podemos también hacer esta pregunta. ¿Tienes estandarizados algunos procesos? ¿Te gustaría estandarizar algunos procesos? ¿Cierto? Que normalmente sí se busca hacer este tipo de pues, procesos o estandarización. Obstáculos. Entonces, presupuesto limitado, que creo que es la que más nos encontramos, disminución de personal y enfoque en compras de primera necesidad.
Entonces ahí es donde también de alguna forma nosotros debemos lograr identificar esto y es la necesidad que tiene esta persona, está justo enfocada acá en esas compras de primera necesidad o no es una prioridad o no es una necesidad tan urgente. Hay que aprender a detectar este tipo de cosas para así mismo nosotros poder darle la dinámica o el sentido a pues esta de venta. ¿Listo? Acá nos muestra también un poco sobre cuáles son como los medios de influencia, o más bien como medios de comunicación. Entonces hablamos de WhatsApp, ¿cierto? Miren que aquí aparece el tema de el email con una puntuación alta, los catálogos y muestras y el teléfono. Creo que desde ahí, y está muy de la mano con lo que realmente funciona en el tema a nivel corporativo, ¿cierto? A nivel de empresas, que son como los medios de comunicación que hoy por hoy utilizamos más y que tienen mayor impacto. Criterios de compra, disponibilidad del producto es el criterio número 1, que eso es como un árbol de decisión de compra. Piénsenselo así, el criterio 1 es como ese primer argumento por el que hago la adquisición y es la disponibilidad del producto. Criterio 2, funcionalidad. Criterio 3, calidad. Criterio 4, precio. Ahora, el precio puede jugarse también, moverse entre el 2, el 3, el 4. Dependerá mucho también, justo de lo que hablamos acá, y es eh, la necesidad que tenga, qué tan urgente es, si no lo es y demás, ¿vale? Listo, siguiente. Ya hasta este punto habremos visto toda la parte de tomadores de decisiones e influenciadores y ahora David nos va a contar un poco sobre el tema de usuarios finales. Súper, muchas gracias, Juli. Listo. Bueno, entonces, como bien mencionamos anteriormente, como Juli nos hizo favor de comentar, eh, a principio tenemos estos dos actores, ¿no? Que son tanto los tomadores de decisiones como los influenciadores, y podemos tener también los usuarios finales que ciertamente van muy de la mano con el tema de los influenciadores. Ahora, ¿por qué son importantes o cuál es la relevancia del usuario final al proceso, dentro de un proceso de venta, dentro de un proceso de colocación de un producto en el mercado? Estos son de vital importancia, son súper fundamentales, ya que ellos son quienes van a estar en contacto directo o a quienes van dirigidos precisamente los productos en sí. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente son los que van a tener mayor conocimiento del producto porque son quienes los están usando al final del día. Son los que en el tema de operación, en el tema en el día a día, son las personas que están en constante contacto con los carros, con las microfibras, con los contenedores, etcétera, etcétera. Ellos son quienes conocen de viva voz cómo es que funcionan los productos, más allá de lo que te pudiera conocer quizás un tomador de decisiones, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es su importancia o desde qué puntos nosotros entendemos la importancia de este rol, la importancia de este actor? Una, porque es una guía para el diseño y el desarrollo de los productos. Recordemos que desde la marca nosotros buscamos que nuestros productos estén 100% orientados a una ergonomía y a la productividad del día a día del usuario final. Entonces es justamente con base en eso que nosotros tomamos en todos estos elementos en consideración para poder diseñar nuestros productos, hacer innovaciones, hacer adaptaciones. Por ejemplo, recientemente que tuvimos nuestra sesión de carros camaristas, de la innovación de los carros camaristas, justamente estos cambios se hicieron pensados y orientados al usuario final, porque con base en el estar escuchando las necesidades de ellos o ver en la operación qué cambios se requerían hacer, fue que nosotros tuvimos esa guía para hacer los cambios correspondientes para finalmente siempre mantenernos a la vanguardia y actualizados en términos pues, de innovación, ¿vale? Tenemos también que ellos son un gran elemento en términos de retroalimentación para mejoras continuas. No es sino sin la participación de estos usuarios finales, nosotros no podríamos tener esta retroalimentación para saber si lo que estamos haciendo funciona o no funciona. ¿Cuántas veces hay muchísimas marcas, no específicamente, digamos, del giro de nosotros, ¿no? Sino en general, marcas que lanzan productos y quizás por no haber
hecho o el estudio de mercado correspondiente, por no haber escuchado las necesidades directas del usuario final, son productos que llevan al fracaso, ¿no? Entonces es justamente el usuario final de que nosotros estamos recibiendo toda esta retroalimentación para mejoras continuas. Ellos también es la parte del incremento de la aceptación del producto. Finalmente ellos son quienes te van a decir si lo quieren, si lo utilizan o si simplemente prefieren irse con otra opción. Y de ellos también va a depender la competitividad y el éxito en el mercado, así como nos van a ayudar a facilitar la innovación, como lo mencionamos acá en un principio en la parte de la guía y el diseño. Ellos, con base en esta retroalimentación que nosotros estamos recibiendo por parte de estos usuarios finales, es que nosotros empezamos a generar cambios e innovaciones en los productos o en los productos existentes o en nuevos productos inclusive, ¿no? Y ellos también nos van a entender la experiencia del usuario, así como todo el tema de la rentabilidad y el retorno de la inversión. En resumen, estos usuarios finales son la columna vertebral, es la parte fundamental en cualquier estrategia de un desarrollo de producto, porque de su satisfacción depende la que nosotros diseñemos o impulsemos cosas nuevas. El éxito del producto va a depender justamente de la satisfacción y de la aceptación que tenga por parte de este usuario final. Y muchas veces, si no ponemos atención, la atención que se merece a estos usuarios finales, ignorar esta voz puede resultar en que los productos que no tengan la demanda que nosotros pensamos o simplemente no sean aceptados tal y como nosotros lo queremos, ¿no? Hay muchísimos casos en los cuales, en términos de productos, en los cuales han sido fracasos justamente porque no han buscado innovarse y cambiar con base en las necesidades o en lo que el público o el usuario final está buscando, ¿no? Está necesitando. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de esta parte, de este apartado de los usuarios finales, ¿cuáles son los usuarios o qué tipos de usuarios podríamos encontrarnos ya enfocados meramente en la industria? ¿De acuerdo? Acá tenemos tres principales, que son los que hemos detectado o tenemos conocimiento, que son quienes tienen mayor uso de los productos que manejamos y de las soluciones que manejamos como marca. ¿De acuerdo? Tenemos por un lado el operario de producción. ¿Y quién es el operario de producción? Es el trabajador que se va a encargar de toda la ejecución de las tareas dentro de la línea de manufactura, dentro de la línea de producción, y tanto ensamblaje, fabricación, control de calidad, y ellos mejor que nadie te van a decir qué producto necesitan para cada cosa, para que puedan hacer de manera correcta sus actividades diarias, su trabajo. Ellos son los que te van a decir y ellos son los que le van a decir al comprador, ¿sabes qué? Esta caja o plataforma que es la que me funcione, son las características que yo necesito con base a la operación que tengo día con día. Entonces, muchas veces, si bien sí, el tomador de decisión juega un papel muy importante porque es el que te va a dar el sí final y es el que te va a autorizar el presupuesto y es el que te va a liberar los pagos, hay ocasiones en las que justamente el mismo influenciador se vuelve un tomador de decisiones, en el cual el tomador de decisión, en este caso el comprador, vamos a llamarlo así, no es más que un intermediario para que se pueda adquirir las cosas, en las que simplemente el usuario final hace su listado, la manda y tal cual lo pide es como se tiene que comprar. Entonces, de ahí la relevancia y la importancia de estos actores en el proceso de venta. Luego también tenemos al operario de mantenimiento, que es el perfil que se va a estar encargando del darle pues seguridad, actualización, cuidado, todas las actividades relevantes al mantenimiento de las máquinas, de las computadoras, de los espacios en sí, ¿sale? Para que tanto mantenimiento correctivo como preventivo y para que obviamente el proceso de producción no se vea dañado, no se vea interrumpido por alguna avería o por algún inconveniente que se pudiese llegar a presentar dentro de todo el tema de maquinaria. Y también contamos con el operario de almacén y de logística.
Este perfil es el que se encarga de la gestión de los inventarios, es el que revisa todo el tema de movimientos de materiales, de productos dentro, al interior y al exterior de la planta, ¿vale? Y es el que se encarga también de estar en tu constante coordinación con la logística tanto de suministro como de la distribución de los productos dentro del área operativa, ¿de acuerdo? Entonces es una posición que es requiere ser como sumamente ágil y movida, y pues para ello son áreas en las cuales se requiere sí o sí que todo esté en constante flujo. ¿Qué pasa si de repente llega a haber hay algún fallo en algún producto, o que por temas de logística no se llega a cargar, no llega un cargamento en tiempos? Obviamente esto retrasa y afecta muchísimo todo el tema operativo de la producción. Entonces también son elementos bien importantes, y como podemos identificar, cada uno de estos, todos ellos están en constante contacto con nuestros productos, con las soluciones que nosotros como marca brindamos, ¿vale? ¿Hasta acá tenemos alguna duda, algún comentario? No, me parece que en el chat no hay nada. Ok, perfecto. Muy bien. Listo. Ahora, hace un momento, Juli comentaba que es importante, y también como lo vimos en la sesión pasada, es importante que nosotros podamos y adecuemos nuestra comunicación de acuerdo al objetivo o al usuario al cual vamos a estar, al interlocutor, ¿vale? A la persona con la cual nos vamos a estar comunicando. ¿Y cuáles son los puntos clave o esos puntos importantes que nosotros sugerimos y recomendamos que es importante tener en consideración? Una, primero vamos a empezar por la claridad y la simplicidad, ¿de acuerdo? Que tu lenguaje sea accesible, que sean instrucciones claras. Si bien con el tomador de decisiones puede ser así, es fundamental que con el influenciador el lenguaje sea de esta manera, la comunicación sea de esta manera. Porque entendamos también que muchas veces el influenciador no necesariamente tiene algún puesto en términos jerárquicos dentro de la organización. Simplemente es el operador que está manipulando las máquinas, y solamente él entiende de si le va a preocupar si el producto, si la solución le es funcional o no. Entonces, no, quizás no es necesario tener un lenguaje tan complicado, tan elaborado, ¿de acuerdo? Ahora, el tema en términos de empatía, aquí es importante que tanto con ambos actores manejemos una empatía en escuchando activamente todo lo que nos dice, siempre manejarnos con un tono amigable, un tono cercano. Lo veíamos en el módulo anterior, en el cual pues mencionábamos todo el tema de la presentación personal, cómo tiene que ser la comunicación verbal, no verbal o paraverbal. Todo esto ahora aquí es cuando ya lo traemos al escenario, ¿no? Lo que vimos en el primer módulo referente al tema de comunicación verbal, no verbal, aquí es donde justamente tendríamos que ponerlo en práctica y generar siempre esa empatía en todo momento con estos dos actores. Luego tenemos también la parte de disponibilidad y respuesta oportuna. Que los canales de comunicación siempre se mantengan abiertos, que haya respuestas rápidas. Si bien un influenciador, un operario no te va a requerir que seas de esta manera, que la comunicación sea de esta manera, un tomador de decisiones sí lo va a hacer, o un comprador sí vas a requerir que la comunicación sea inmediata, que si el cliente te llega a preguntar o hacer algún cambio dentro de la cotización que ya le habías compartido, pues que este cambio sea de manera inmediata. ¿Qué pasa si no lo atendemos en el momento oportuno? Pues existe una gran posibilidad de que esa oportunidad de este proyecto se pueda llegar a perder, justamente por no dar el seguimiento oportuno y por no mantenernos con esa disponibilidad inmediata hacia el tomador de decisiones en este caso. ¿De acuerdo? Luego contamos con la parte de la transparencia y honestidad. Si bien en ambos casos es importante, creemos que es de mayor relevancia al hacerlo al momento de que estamos comunicándonos con el tomador de decisiones. ¿A qué se debe esto? Vaya,
si existe algún problema durante el proceso de orden, si sabes de antemano que vas a tener un retraso para que puedas surtir esa orden inicial, pues es importante que en todo momento seamos transparentes, porque nuevamente de ahí va a depender el vínculo de confianza que se pueda llegar a tener. Recordemos que en el módulo anterior hablamos de la venta consultiva y dentro del proceso de venta consultiva es importante generar vínculos a largo plazo, enfoque totalmente centrado en el cliente. ¿Qué pasa si no tenemos esta transparencia desde un inicio con este cliente? Pues va a pasar que ese vínculo de confianza no se puede dañar o simplemente no se va a generar de la forma adecuada. Entonces es importante que siempre mantengamos actualizado al cliente con respecto a los cambios que se pudiesen presentar dentro del proceso de compra. ¿De acuerdo? Luego hablamos de otro punto clave que es la personalización. Aquí es fundamental en ambos casos, tanto en tomador de decisión como influenciador. ¿De acuerdo? Aquí es importante que en todo momento conozcamos al usuario y con base en ese conocimiento del usuario ajustemos nuestra comunicación, ajustemos el tono de nuestra comunicación para poder generar nuevamente y estrechar esos vínculos de relación. ¿De acuerdo? ¿Tenemos hasta el momento alguna duda? ¿Algún comentario por ahí? Me parece que no, ¿verdad? Listo. Bueno, luego tenemos otro punto clave que es el de facilitar la autoayuda. Es importante que nosotros en todo momento mantengamos actualizado en términos de materiales, trípticos, fichas técnicas que le faciliten al usuario, en este caso al tomador de decisiones, a tomar una decisión informada, ¿no? O sea, que la información, que la decisión que se llegue a tomar sea con base en un fundamento y con base en un material que nosotros podamos compartir. ¿Vale? Muchas veces ya te hacen la compra y de repente como ya compraste, ya generaste tu venta, pues a veces pues caemos en este error o en esta mala práctica de simplemente ya no darle el seguimiento correspondiente o que si te pidió algún video de ensamblaje, alguna ficha técnica, se nos pasa, ¿no? Creo que es importante que en todo momento mantengamos esta comunicación abierta y que le demos esa facilidad a los usuarios, eduquemos a los usuarios en donde ellos pueden encontrar esta información y nosotros compartir esta información. ¿De acuerdo? Feedback y mejora continua. Es importante que aquí solicitemos retroalimentación de ambas partes, tanto de usuarios finales o influenciadores, como de los tomadores de decisiones. Porque recuerden, la retroalimentación es la mejor herramienta que tenemos nosotros para una mejora continua, ¿sale? Para poder mejorar día a día en los servicios que nosotros estamos brindando. Luego tenemos la consistencia, mantener siempre un tono coherente y de igual forma considerar la cultura y el contexto. Es importante que en todo momento entendamos el contexto, la cultura de la persona con la cual nos estamos comunicando y esto va muy alineado con lo que mencionábamos anteriormente. De acuerdo al perfil al que nos vamos a dirigir, es como debemos de mantener el vocabulario, el tono, de acuerdo a la gramática, todo eso, todas esas herramientas que ya vimos anteriormente, es como las tenemos que adecuar con base en las necesidades o los perfiles a los cuales va a ir dirigida nuestra comunicación, así como en todo momento buscar siempre ofrecer soluciones claras, ofrecer soluciones prácticas referente a los productos que nosotros estamos manejando. ¿De acuerdo? Listo. Ya que revisamos todo este tema, ya vamos, o sea, el tema de los influenciadores, que si bien es un tema que ya habíamos abordado anteriormente, nada más que en este caso fue orientado específicamente a la vertical de la manufactura. Ahora es importante que nosotros como marca, nosotros como Rubbermaid, ¿cuál es el portafolio que sugerimos para esta vertical y las razones por las cuales lo sugerimos? Entonces vamos a estar revisando justamente eh, recomendaciones o por qué lo estamos sugiriendo y dentro de qué áreas nosotros lo vemos, es que vemos o visualizamos ese producto. ¿De acuerdo? Y adelante, Julio.
Listo, entonces aquí ya vamos a entrar un poco más en materia, justo como lo mencionaba David, para toda la parte del portafolio. Antes de que veamos el portafolio, ¿cierto? Vamos a ver algunas áreas que nosotros hemos precisamente revisado dentro del segmento de la manufactura. ¿Por qué es importante entender qué áreas puedo llegar a encontrar? Porque asimismo voy a poder entender qué productos puedo llegar a colocar en esas áreas. Muchas veces, pues digamos que cuando pensamos en industria, nos limitamos un poco a toda el área de producción, ¿cierto? Como quien dice, bueno, industria, producción. Pero resulta que la industria es mucho más amplio y de hecho vamos a ver durante nuestras siguientes sesiones que parte de las áreas que vemos acá son áreas que se pueden encontrar en todos los segmentos. Entonces ahí tenemos una oportunidad importante que es justo también cuando nosotros decimos hay que ver la oportunidad de negocio mucho más amplia, mucho más en un 360 y como yo logro colocar mucho más portafolio, ¿cierto? Obviamente cuidando que sea o que este portafolio cubra la necesidad que tiene mi cliente. Las áreas que hemos puesto acá, área administrativa, aquí vamos a hablar justo como su nombre lo indica, son partes o más bien es una área que requiere limpieza e higiene superior. Obviamente cuando hablamos de tener la parte administrativa o hablamos la parte de producción, estamos hablando de que aquí necesitamos tener limpieza superior, pero es diferente a lo que vamos a tener en la parte de producción, ¿cierto? Porque es importante también tener un área administrativa limpia, organizada, y demás, porque nos permite entregar, ¿cierto?, a quienes hacen la utilización de estas áreas un entorno de trabajo seguro, saludable y cómodo, ¿no? Entonces, ahí ya vamos a ver qué productos podemos encontrar en estas áreas. Toda la parte de sanitarios o lo que nosotros conocemos como baños. Y esto también aplica dentro de lo que yo puedo encontrar, ¿cierto? Como en áreas comunes que puedo encontrar, bien sea en el casino, bien sea en el restaurante, bien sea en el área también externa del área de producción, en toda la parte de almacenamiento y logística, en toda la parte de mantenimiento, en toda la parte también de áreas administrativas, en todo lado, básicamente deberíamos tener baños o sanitarios. Aquí, por supuesto, los protocolos de limpieza también deben ser muy rigurosos y vamos a ver también que en esta parte hay productos muy específicos, sobre todo para la limpieza de sanitarios. Vamos a ver en la parte de comedor y cafetería y por qué decimos traerlo, porque gran parte de las industrias, sobre todo las industrias de alimentos, que son plantas muy, muy grandes, normalmente tienen un comedor, cafetería, acá en Colombia se le conoce como casino, en donde las personas pueden hacer la adquisición de sus alimentos o también muchas de las empresas les dan esta posibilidad de que ellos mismos les dan los alimentos y aquí también es importantísimo cuidar todos los procesos de limpieza, todos los procesos de recolección de desechos, todos los procesos de almacenamiento de los alimentos que se van a preparar para el consumo de quienes trabajan ahí. Luego también es un área que debemos cuidar mucho porque puede afectar de forma directa a nuestros colaboradores o al usuario o el cliente interno. Siguiente. Hablamos también justo que encontramos el área de producción y procesamiento, que quizás es una de las áreas, como se los decía al inicio, que uno rápidamente cuando dicen industria, pues uno piensa en todo el área de producción y procesamiento, ¿no? Y aquí vamos a ver también que este se convierte casi como en el corazón de la fábrica y por supuesto hay unos temas de organización, de limpieza, de inocuidad que debemos cuidar muchísimo, ¿cierto? De todo el tema de manejo de residuos, de todo el tema de manejo de materias primas y porque aquí también nosotros tenemos un gran impacto con la colocación de nuestros productos. Tenemos toda la parte de empaque y almacenamiento, que un poco también va de la mano de logística, y aquí también vamos a encontrar algunos productos que nos ayudan a tener un proceso mucho más organizado, a tener también ese producto final organizado, limpio y estandarizado, y cómo esto pues también aumenta la seguridad para todo lo que podemos llegar a ofrecer. Siguiente. Por último, vamos a tener zonas comunes, ¿cierto? Entonces ahí ya un poco lo que hablábamos antes, ¿cierto? Entonces esto habla de oficinas, de pronto también de salas, habla también de todo el tema de comedor, eh, si hay algunas partes también como zonas verdes que podemos llegar a tener en estas industrias y demás. Y toda la parte de mantenimiento y seguridad,
que en esta parte o esta área de mantenimiento y seguridad es crucial porque garantiza la continuidad operativa, ¿no? Entonces también acá es importante trabajar para prevenir fallas en la maquinaria y proteger la integridad de los trabajadores, ¿no? Y así minimizar también pues todo el tema de riesgos de accidentes. Entonces, esta área también es un área relevante o crítica dentro de todo lo que es la parte de industria. Bien, vamos a ver entonces toda la parte de nuestros productos. Aquí nos gustaría hacer énfasis en algo y es, sabemos que muchas personas de las que están aquí con nosotros conectados conocen las características del producto, conocen lo que pasa con estos productos o más bien qué características y desarrollo tenemos con cada uno de ellos. Hoy lo que quisiéramos es que a partir de eso que ustedes ya saben, podamos entender cómo esto funciona, ¿cierto? En las diferentes áreas. Entonces, si se dan cuenta, anteriormente teníamos unos pequeños iconos para cada una de las áreas. David, no sé si quisieras devolverte un momentico para que ellos lo vieran. Y es, miren, para cada uno de estos tenemos unos iconos específicos que nos muestran cada una de las áreas y luego cuando veamos cada uno de los productos vamos a ver, ¿cierto? Básicamente, pues en dónde aplica o dónde puedo colocar este producto. ¿Listo? Entonces, para que no nos perdamos, igual nosotros les vamos a ir contando. Entonces, para toda la parte de Brut, vamos a ver que lo podemos colocar en toda la parte de producción, lo podemos colocar también en toda la parte de almacenamiento y logística, en la parte de mantenimiento y seguridad y áreas comunes. Entonces aquí estamos hablando que Brut, nosotros desde la perspectiva que nosotros tenemos como marca, puede ser que ustedes vean más áreas, lo vemos en estas cuatro. En toda la parte de procesamiento en la parte de producción, estamos hablando de que es importante, o más bien que lo podemos colocar, y aquí damos algunos ejemplos. En la industria automotriz se usa para la recolección de residuos metálicos sin perforaciones en el contenedor. De hecho, miren, Brut en toda la parte de producción y sobre todo en empresas que no son de alimentos, se utiliza muchísimo para todo el tema de manejo de recolección de residuos postproducción. ¿Listo? Entonces, todo lo que queda, ¿cierto? Entonces, hablemos de todas las telas después de haber hecho la fabricación de, no sé, una camisa, un jean y demás. Todos los residuos, por ejemplo, para empresas de vidrios, ¿cierto? Que generan o fabrican vidrios. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con empresas automotriz, también cuando generan algunos desechos como aceites de maquinaria y demás, también se pueden colocar ahí. Esto para la parte de recolección de residuos. Cuando nosotros hablamos de la industria alimentaria, ¿cierto? También decimos que es de gran utilidad para el almacenamiento y transporte de materia prima debido a sus materiales de grado alimenticio. Acá hay algo que es importantísimo y si quieren también al finalizar la llamada, les podemos, o a través de Joana, Erika y Rosita, les podemos compartir también una infografía que tenemos sobre nuestra certificación NSF. La certificación NSF básicamente dice que todo producto que tenga esta certificación quiere decir que es un producto que es apto para entrar en contacto con alimentos. Quiere decir que puedo almacenar, puedo colocar acá productos de alimentos y no va a pasar absolutamente nada. Hay que tener en cuenta algo que es importante y es cuando nosotros vemos lo que pasa en el mercado con otras marcas, si hay algunos productos que tienen NSF o que tienen esta certificación, pero solamente lo tienen en sus contenedores blancos. ¿Por qué? Porque los contenedores blancos, pues digamos que están muy asociados con todo el tema de limpieza, inocuidad y demás, pero nosotros, a diferencia, todos nuestros contenedores en todos los colores, en todos los tamaños, tienen la certificación NSF. ¿Por qué? Porque en industria sí se maneja un tema de colores o de protocolo de separación por colores diferente. Allí sí se utiliza una gama más amplia, ¿listo? Ahora, cuando hablamos en toda la parte de almacenamiento, por ejemplo, en la industria textil se usa para el manejo de recortes de tela sin generar residuos en el suelo, justo lo que les mencionaba. También transporte de empaques y contenedores vacíos de manera eficiente. En toda la parte de seguridad, transporte de desechos peligrosos o contaminantes,
sin riesgo de filtraciones, disposición de residuos en zonas de alto tráfico sin interrupción de flujo de trabajo. Ahora, en toda la parte de áreas comunes, ¿cierto? Pues digamos que aquí es muy fácil de entender. Sabemos que Brut hace parte de la categoría de manejo de residuos. Por lo tanto, si yo estoy hablando de áreas comunes, también puedo hablar de áreas internas, pero también puedo hablar de áreas externas, en donde puedo colocar mis contenedores Brut. Gran ventaja, lo que pasa es que nuestros contenedores, por su proceso de fabricación, por el material que utilizamos, son contenedores que para todo lo que ustedes acaban de ver acá y para todo lo que les acabo de mencionar, puede durar 10 años o incluso más. Tiene una garantía de hasta 10 años y eso quiere decir que el producto puede llegar a durar hasta más de 10 años. Ahora, en toda la parte de manejo de residuos interno-externo, puedo generar puntos ecológicos y además como su base es reforzada, pues puedo llevarlo de un punto A a un punto B. Incluso acá vemos uno que tiene también esta parte de asas o de manija en la parte de arriba y con ruedas. Puedo también hacer el transporte de residuos o desechos de un punto A un punto B de una forma más sencilla. Tienen también protección UV. Esto simplemente para que se entienda, eso es como cuando se compra un protector solar, que usted dice, y dice acá UV50, UV100, etc. Es básicamente que nuestros productos pueden estar en exteriores, ¿cierto? Y pueden estar al sol, al agua, y básicamente no les va a pasar nada. De hecho, hay un video que nosotros tenemos donde él habla, donde se escucha como el Brut habla y dice, puedes golpearme, puedes colocarme al sol, puedes colocarme al agua, puedes arrastrarme, puedes colocarme en el trabajo más rudo y pesado que tengas y voy a sobrevivir. Entonces, Brut es un producto que en realidad aplica muy bien para todo el tema de manufactura. Siguiente, por favor. Bien, hablamos aquí también de rollout, que también hace parte de la categoría de manejo de residuos. Cuando hablamos de rollout, ¿cierto? Comparte también muchas de las características que tiene Brut. Aquí cambia un poco el tema de la garantía, ya no son 10 años, son 3 años, pero eso es básicamente porque es un producto que tiene partes que sufren mucho más. Ruedas, la tapa, ¿cierto? Hace que el producto pueda ser mucho más propenso a sufrir y obviamente también en el proceso de producción y materiales es un tanto diferente a lo que vimos con Brut. Sin embargo, es muy, muy resistente y miren que aquí lo vemos también para trabajarlo en las mismas 4 áreas que vimos para Brut. Toda la parte de producción, toda la parte de almacenamiento y logística, seguridad y toda la parte de áreas comunes. Para que nos hagamos una idea, en toda la parte de producción, ¿cierto? Se puede utilizar, por ejemplo, en una planta automotriz, a lo largo de la línea de ensamblaje, se utiliza para recoger recortes de metal y desperdicios generados durante la fabricación. Al estar a pocos metros de la zona de trabajo, se facilita la eliminación de residuos sin detener la producción, porque eso es súper importante, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado muchas veces donde vamos a esta parte de la manufactura y básicamente para la manufactura, sobre todo en el área de producción, lo más importante es el tema de los tiempos. No puedo parar la producción, tengo que seguir, tengo que estar de manera continua, necesito un producto que me permita que mi producción esté andando todo el tiempo. ¿Listo? En la parte de almacenamiento, ¿cierto? En el centro de distribución de una fábrica se pueden utilizar para la recolección de embalajes, cartones y residuos generados en la manipulación de productos. Miren que acá hablamos de un diseño compacto y en realidad es que es un diseño muy compacto, que es fácil de maniobrar, que siempre cuida también todo el tema de ergonomía y que además también es de alta calidad, lo que quiere decir que también, igual que Brut, cuando yo lo pongo en un segmento como la manufactura, que también es muy rudo, ¿cierto? Pues son productos que van a resistir, son productos que van a tener una calidad de vida, un tiempo de vida diferente a lo que hay en el mercado. ¿Listo? Hablamos también de la parte de seguridad, entonces en el área o de mantenimiento, entonces en el área de mantenimiento de una planta química se usan para desechar trapos y materiales contaminados. Esto permite centralizar residuos peligrosos y facilita su manejo seguro por parte del personal especializado. Este señor, al tener esta manija, al tener ruedas, también me permite que yo pueda colocar desechos, digamos que son críticos y que a lo mejor no hay una disposición final que hable del reciclaje porque precisamente están tan contaminados que lo que buscamos es justo que no tengan las personas contacto con este tipo de residuos. Entonces ahí también se puede colocar. Ahora, en toda la parte de áreas comunes, nosotros utilizamos muchísimo rollout y
e insisto, aplica para todos los segmentos de esta parte, y es que él funciona muy bien con el tema de sus ruedas reforzadas, la estructura compacta, nos ayuda muchísimo a hacer, por ejemplo, la ruta de recolección de desechos. Entonces lo puedo mover de una forma sencilla, la tapa, por ejemplo, abre completamente, oscila completamente, lo que quiere decir que la tapa no va a quedar, por ejemplo, si está fuera la tapa, no abre solamente una parte, sino que abre completamente, queda de esta forma, lo que le permite a la persona que cuando va transitando o va maniobrando el carro no pierda visibilidad, que eso es súper importante porque se puede causar algún accidente. ¿Listo? Se puede mover muy bien entre pasillos y zonas de alto flujo. Por favor, si tienen alguna duda, inquietud hasta acá, déjenos saber. Listo. Siguiente, por favor. Bien. Cuando hablamos de Slim Jean, miren que aquí ya nos cambia un poquito el tema de las áreas. Y aquí hablamos precisamente de áreas como toda la parte de áreas administrativas, toda la parte de almacenamiento, toda la parte de comedores, casinos y demás, y toda la parte de áreas comunes. Este es un producto que, como ustedes lo saben, es un producto que nos permite generar un punto ecológico sin que yo necesite herramientas adicionales para el armado. Es un producto que se puede armar de manera muy sencilla, pero que además, si se dan cuenta, viene completamente en color gris y lo que viene de color es el tablero, la tapa y el etiquetado de enfrente. ¿Esto qué me va a permitir a mí? Y sobre todo en la parte de industria, justo lo que hablábamos hace un momento. En la industria, todo el tema de separación de residuos y sobre todo el tema de codificación de colores es muy diferente de lo que podemos encontrar en otros segmentos. ¿Por qué? Precisamente porque se generan residuos, ¿cierto? Como pensémoslo hace un rato lo que les decía, vidrios, madera, tela. Se pueden generar también residuos peligrosos, por ejemplo, en la farmacéutica, en la industria farmacéutica se generan algunos residuos peligrosos. Cuando hablamos también de toda la parte automotriz, de toda la parte de autopartes, ensamblaje y demás, también se generan ciertos desechos que, digamos, también pues son un poco diferentes. Entonces, ¿qué pasa acá? Que al tener este tema de color, si yo en algún momento internamente hice el cambio de mi protocolo de separación de residuos por colores, pues yo, y cambié algún color, no necesito cambiar todo el contenedor, sino simplemente lo que hago es cambiar la parte de atrás, el tablero, la tapa y el etiquetado, ¿vale? Ahora, si lo vemos a nivel de diseño, pues claramente se ve un poco más estético para generar un punto ecológico que si lo hiciera con un Brut o lo hiciera, pues digamos que con otro tipo de contenedores. Por eso es que ellos se ubican mejor en toda la parte de áreas administrativas, que nos va a permitir, por ejemplo, ahí que todos los colaboradores o personas que están en estas áreas contribuyan a separar o hacer la separación de residuos de manera correcta. En Colombia existe una ley, por ejemplo, que dice que todos los establecimientos comerciales deberían hacer la separación de residuos. Entonces, a esto, pues digamos que nos va a ayudar. Tienen que también dice apoya a sistemas de gestión ambiental mediante la correcta segregación de residuos, la ISO 14001, que también digamos que todas estas normas o certificaciones ISO pues van muy de la mano con tener el balance entre lo que es todo el tema de productividad y obviamente de ganancia para las empresas, pero sin que esto tenga un impacto completamente negativo de cara al medio ambiente. Por supuesto, en toda la parte de comedores, importantísimo, y de hecho acá podemos ver que tenemos dos presentaciones, 87 y 121 litros, que yo lo puedo colocar en un punto ecológico, puedo colocar, perdón, este punto ecológico en el área de casinos, comedor y también para garantizar la correcta separación de residuos. Finalmente, también es un producto que puedo colocar en áreas comunes, llámese pasillos, en la parte interna, o lo puedo colocar en la parte externa, ojo, siempre teniendo una parte techada, que nos ayude a garantizar todo este tema. Estos de acá tienen 10 años de garantía, aquí tuvimos un pequeño error, son 10 años de garantía, igual que nuestros contenedores Brut. ¿Por qué tienen 10 años de garantía? Justo porque tienen el mismo proceso de fabricación, tienen el mismo material, luego son productos que tienen, o más bien, sí, que tienen una larga durabilidad o un periodo de vida igual o mayor a los 10 años. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos estos otros contenedores que si se dan cuenta, muy similar a los anteriores en cuanto a pues toda la parte de manejo de residuos
Y también miren que lo hemos ubicado en 3 áreas muy, muy similares o casi que iguales, que es toda la parte administrativa, toda la parte de casino, comedor y finalmente en todo el tema de áreas comunes. Estos se ven un poco más estilizados, por decirlo de alguna manera, versus lo que vimos con el tema de Slim Jean, ¿cierto? Y nos van a poder también ayudar y lo quisimos traer también como una opción adicional. Es decir, tenemos Slim Jean para generar puntos ecológicos, pero también tenemos este otro producto que nos puede ayudar a generar precisamente esos puntos ecológicos. De repente, lo que yo pongo en áreas comunes donde está toda la parte de producción, pues es diferente a lo que pongo a la recepción, ¿cierto? Cuando llega una persona que se encuentra como con el primer espacio de la empresa, entonces estas aplican de una forma diferente. Miren que acá, justo lo que les mencionaba, gracias a su diseño estético y funcional, con etiquetados claros, promueve prácticas de gestión sustentable de residuos. Creo que Gloria Osorio tiene una pregunta. Gloria, tienes tu manito arriba. Buenos días. Hola, Gloria, ¿cómo estás? Muy bien, mire, solo la pregunta. Él dijo que tenía 3 años de garantía el basurero Slim Jim, ¿vea? ¿Y las Bien. tapaderas también incluyen en los 3 años de garantía o solamente el contenedor o solamente el Listo. basurero? Esa es una muy buena pregunta. Ahí lo que les decía, una pequeña corrección, son 10 años, no son 3, son 10 años de garantía que tenemos para Slim Jim, igual que Brut. Ahora, cuando nosotros hablamos de toda la parte de Brut o de la línea de Brut, estamos hablando de que todos los productos en Brut tienen 10 años. Llámese tapa plana, tapa domo, tapa embudo, tienen 10 años. Ahora, cuando yo hablo específicamente de Slim Jim, estoy hablando de los 10 años de garantía en el contenedor. Esa es una muy buena pregunta. En el Bueno, contenedor. muchas Ya lo que gracias. es, ya lo que son tapas y demás tienen una garantía diferente en tiempo. Listo. Gracias. Con mucho gusto. Siguiente, por favor. Tenemos también toda la parte de contenedores decorativos. Aquí la realidad es que no me voy a detener mucho porque también hacen parte como de esta parte de manejo de residuos, valga la redundancia, y también lo podemos colocar sobre todo en estas zonas en donde quiero dar una imagen o una visualización diferente. Recuerden que los contenedores decorativos hacen parte del manejo de residuos, pero para todo el tema interno, justo porque se maneja más como para un tema de imagen. Obviamente también nuestros contenedores decorativos pues tienen un proceso de fabricación diferente y tienen materiales diferentes que permite que con el paso del tiempo no se corroban, no se dañen, no se astillen, no pierdan también como esa imagen que queremos proyectar de brillo, de organización y demás. Por supuesto, hay que tener cuidado también con los procesos de mantenimiento porque también nos hemos encontrado con que a estos señores los limpian, no sé, en algún momento con sustancias súper abrasivas o los limpian con esponja, entonces los rayan y demás, pero mientras nosotros demos el cuidado adecuado de estos productos, son productos que pueden durar muchísimo tiempo, ¿listo? ¿Qué tiene? Pues que al tener este diseño en acero inoxidable, pues hace que también se vea mucho mejor en temas de imagen. Listo. Siguiente. Y por último, tenemos aquí en la parte de manejo de residuos todo lo que tiene que ver con nuestros contenedores de pedal. Estos contenedores de pedal se ajustan muchísimo a todo el tema de industria, sobre todo en la parte de baños, que lo podemos encontrar en áreas comunes, en la parte de producción, en la parte administrativa, en todo lado. Y hay algo en lo que también me gustaría ser muy enfática acá, y es que también al tener diferenciación de colores podemos tener justamente el entendimiento de qué es lo que estamos colocando. Entonces, de repente yo puedo colocar este contenedor de pedal blanco en el área administrativa para colocar única y exclusivamente desechos que pueden reutilizarse como papel, cartón, ¿cierto? Pero el rojo lo pongo única y exclusivamente en toda la parte de sanitarios porque me ayuda a entender que ahí estoy colocando residuos peligrosos. En la parte de manufactura también los utilizamos en la parte de producción precisamente para almacenar residuos que ya no se pueden reciclar, ¿cierto? Pero además que son peligrosos. Algo importante de estos contenedores es que precisamente su pedal no tiene
un repuesto. Nosotros no tenemos repuesto de ese pedal y muchos dirán, oye, Juli, ¿cómo así que no tienen repuesto de ese pedal? Sí, no lo tenemos porque la realidad es que nuestros contenedores de pedal no se daña y no se fractura el pedal. Estamos hablando de que soporta 300.000 ciclos en el que yo puedo oprimir, abrir, cerrar, y esto se traduce en que puede ser un contenedor que puede durar, un contenedor que puede durar más de 5 años. ¿Listo? Bien. Creo que alguien tiene acá una pregunta. Cristian. Hola, ¿qué tal? Sí, era una duda Hola. sobre la imagen anterior ¿Sí? de cuando dice, si le pueden poner la imagen, por favor. Sí, el de contenedor de pedal, ¿sí? Ajá. Sí, mi duda era sobre la tapa con cierre controlado, porque Ajá. yo sé que los Slim Jim, sí, por ejemplo, sí, cuando baja lento para que los olores no salgan disparados, digamos, pero en el caso del 6146 me parece que no. Entonces, ¿a qué se refiere con Sí, esa... tienes razón, tienes razón. Cuando nosotros hablamos del tema de etapa de cierre amortiguado, tiene mucho más que ver con los contenedores de pedal de Slim Jim. Para este caso, más bien a lo que nosotros nos referimos es que sí cierra rápido, no tiene como este cierre lento que podemos encontrar. Lo que sí es que no va a cerrar como de la misma forma brusca que tú puedes llegar a encontrar en otros contenedores en el segmento, que lo que pasa con el tiempo es que las partes, por ejemplo, de atrás de la tapa donde se une con el contenedor sufren mucho. Pero además también son, cuando cierran tan fuerte, no quiere decir que es de nosotros, pues no cierre con fuerza, sí cierra porque no es un cierre lento, pero digamos que con menos fuerza que lo que hay en otras marcas, también garantizamos que no se dañe, no se fracture la tapa, ¿no? Eso también muy de la mano con los procesos de fabricación y digamos que las resinas que nosotros utilizamos. Un ejemplo clarísimo de esto es, va a salir un poquito digamos en el segmento de salud, lo utilizamos mucho en toda la parte de enfermería, para utilizar todo lo que son residuos pues peligrosos, ¿no? Porque hay el tema de, pues digamos que a nivel de fluidos y demás, y muchas veces también nuestro personal médico se sienta sobre el contenedor, ¿no? O sea, se sientan, incluso los pacientes, incluso las personas que entran ahí, y la tapa no se fractura. Entonces, creo que hace como un poco más de referencia a eso. No sé si respondí tu pregunta, Cristian. Sí, era más que nada por el tema de olores, no tanto por la resistencia, por donde Ok. yo iba. Pero sí, está bien, Ok, gracias. vale. Listo, muy bien. Entonces, vamos a retomar acá la sesión y como mencionábamos hace un momento, pues Juli ya nos hizo favor de estar revisando los productos en términos de manejo de residuos, ¿vale? Ahora vamos a ver de todo el portafolio que tenemos en cuanto a limpieza de superficies, dónde son las áreas en las cuales nosotros vemos una mayor o menor aplicación de estos productos. Entendamos si bien el producto de limpieza pues va a tener cabida en todas las áreas. Sin embargo, hay algunas que requieran algunas especificaciones mayores que otras, ¿de acuerdo? Y es justamente el caso de los paños de microfibra Hygiene. Si bien estos nos pueden ser de gran utilidad en prácticamente todas las áreas que hemos mencionado, ¿no? Tanto producción, almacén, mantenimiento, áreas comunes, etcétera, y oficinas. Es importante también mencionar que por las características del producto tienen mayor funcionalidad en términos de criticidad de la limpieza que pudiesen llegar a tener estas áreas, ¿no? Y son justamente las áreas de producción, los sanitarios y el área de comedor o de alimentos, ¿vale? En el área de producción entendamos que pues nos van a servir muchísimo para toda la parte de eliminación de aceites, grasas, maquinaria de producción sin necesidad de poder, o sea, sin necesidad de implicar muchísimo esfuerzo en el proceso de limpieza. Y de igual forma nos va a ayudar con el tema de la absorción y retención de partículas finas, que nos va a evitar la contaminación en todas las líneas de producción, específicamente cuando recordemos que hablamos también de la manufactura de alimentos, ¿sale? Entonces son áreas en las cuales en términos de limpieza
se requiere tener muchísima atención y muchísima criticidad para mantener la inocuidad de las materias, de los alimentos y de los productos. Entonces, entendamos que hygiene va muchísimo más orientada justamente a estas áreas de producción en donde se tiene contacto directo con alimentos para mantener y garantizar en todo momento la inocuidad de los mismos. ¿De acuerdo? Pasa lo mismo con los sanitarios, ¿no? En este caso, se requiere y se busca que en todo momento los sanitarios estén súper bien higienizados y súper bien limpios, por lo cual este es el paño que se recomienda, se da una mayor recomendación y énfasis en estas áreas. ¿Por qué? Porque su tecnología nos ayuda a minimizar la retención de olores, evitar contaminaciones cruzadas y pues, en este caso, pues que también la colorimetría con la que contamos, pues nos va a ayudar a este tema de la contaminación, de evitar la contaminación cruzada. ¿De acuerdo? También aparte de la higienización de puertas y despinzadores, papeles, toallas, en general todas las superficies dentro de un sanitario son áreas que están en constante contacto, digo, queramos o no, en constante contacto con bacterias, ¿sale? Ya sea por el tema del momento de que jalamos corremos el agua de los excusados, pues finalmente se llegan a desprender ciertas micropartículas o bacterias o gotas que llegan a contaminar los espacios y las superficies. Entonces, justamente para evitar enfermedades, contagios, etcétera, se busca tener en todo momento esta limpieza lo más detallada posible. Pasa lo mismo con el área de comedor, con el área en donde estamos consumiendo y manejando los alimentos, ¿no? En este caso nos va a ayudar a asegurar la limpieza en estas áreas en donde estamos manipulando los alimentos y que pues obviamente también con base en la composición de la fibra que es de alta densidad, captura el 45% más de grasa que las toallas convencionales. Llámese de una cocina en la cual pues no es lo mismo el pasar un trapo cualquiera que con una microfibra hygiene que nos va a ayudar justamente al proceso de limpieza de los apartados, de las planchas, de las campanas, ¿no? De todas las tablas o las mesas de acero inoxidable en donde estamos manipulando tanto alimentos crudos como cocidos, ¿no? Entonces, es justamente en estos espacios en donde nosotros vemos que puede llegar a tener un mejor desempeño la microfibra hygiene. No quiere decir que en una oficina, en un área común de oficina y demás, no lo pueda tener. Sí, claro, pero quizás por el grado de criticidad de la limpieza, pues no requiere tanto como en estas áreas lo pudiesen llegar a requerir, ¿vale? Luego tenemos los paños de microfibra R40. Aquí hacemos también un pequeño comercial porque este es los cambios que vamos a estar teniendo en términos de microfibras. ¿De acuerdo? Todo lo que teníamos anteriormente o que se conocía como la microfibra ligera, pues hoy día va a estar haciendo esta transición a los paños R40. ¿De qué viene el nombre? Pues en este caso es porque el 40% del material que se utiliza para estos paños es material totalmente reciclado, ¿sale? De ahí viene el nombre. Y en términos generales va a ser muy similar si no es que casi igual, a los paños, a los paños estándar, ¿vale? A las microfibras ligeras. En términos de remoción, en términos de colorimetría, van a ser similares. También otro cambio que tiene es que, como podemos ver, la microfibra estándar o la microfibra ligera que se tenía, pues los colores venían más en tonalidades pastel. En este caso ya son tonalidades completas, ya es tal cual como la hygiene, obviamente no cuenta con, con el grabado en zigzag. Sin embargo, pues en términos de colorimetría y de colores, de intensidad de color, es similar. O sea, ya es prácticamente el mismo color. Ahora, áreas de aplicación de este paño ligero de la microfibra R40, pues todos los espacios en los cuales quizás no se requiera tanta, tantas especificaciones en términos de limpieza, ¿vale? Tales como áreas de oficinas, almacenajes, ¿no? Entonces, los cuales nos van a ayudar a proteger equipos electrónicos, mobiliario delicado, mantener las superficies libres de polvo y de manchas, ¿no? En el uso corriente de los espacios de las oficinas, en el área de almacenaje, de almacenaje, pues es mantener la zona de higienización de la zona en donde se están colocando las cajas, reducir los tiempos de limpieza
que finalmente son áreas de alto tránsito. Recordemos que en la parte operativa o dentro de del área de la manufactura, los tiempos son fundamentales. Entonces, hay espacios, sobre todo en almacenamiento, en almacén, donde el tránsito es continuo, ¿no? Y lo que se busca es que siempre todos los procesos de limpieza sean el menor tiempo posible, justamente para no alterar la continuidad de la producción, la continuidad del tránsito. De igual forma, en áreas comunes podemos, lo que se busca es preservar pues, la imagen corporativa en un ambiente profesional, y esto también nos va a ayudar muchísimo para la limpieza de estas áreas de alto tránsito y de espacios de descanso, que si bien no requieren tanto detalle de limpieza o tanta remoción como lo puede obtener una hygiene, no es tan crítico el hecho de que no se haga con una hygiene, ¿no? Entonces aquí es donde también nosotros podríamos ajustarnos en todo momento a los presupuestos que pudiesen llegar a tener nuestros clientes finales, ¿no? Que muchas veces, si hay un tema por ahí de costo, pues igual y no te vendo para todas las áreas hygiene, digo, sería lo esencial y lo idóneo, pero ¿qué te parece si para las áreas en términos de criticidad de limpieza, pues si metemos las microfibras hygiene, y para las otras áreas, pues ya metemos la estándar, en este caso la R40, que nos va a ayudar, que te va a ayudar a reducir un poco el presupuesto inicial, ¿de acuerdo? Luego tenemos el sistema de limpieza hygiene también nuevamente, en el cual encontramos aquí desde bastones, mopas secas, mopas húmedas, eh, todo lo que refiere al sistema de limpieza de hygiene y las áreas de aplicación. Aquí técnicamente lo vimos enfocado a todas las áreas, ¿no? Si bien va a depender mucho también del tipo de piso y demás, pero en las perdón, en términos generales, pues va a estar, va a tener cabida en en todas estas áreas, ¿de acuerdo? Nos va a ayudar a mantener escritorios sociales igual nuevamente en proceso de limpieza, nos va a, en términos de sanitarios, nos va a ayudar a garantizar la limpieza profunda sin contaminación cruzada gracias a la codificación por colores. Recordemos que las mopas también tienen esta codificación por colores. En términos de comedor, pues nos va a ayudar a mantener áreas de consumo de alimentos libres de bacterias y residuos de grasa, que tiende mucho a ver en estos espacios, sobre todo porque hay derrames, se vierten líquidos, se vierten grasas, están cocinando, etcétera, etcétera, pues nos va a ayudar a mantener estos espacios libres de grasa y sobre todo seguros al momento del tránsito de los usuarios. El uso de mopas de microfibra seca para recoger polvo metálicos y partículas industriales en suelos de maquinaria. En almacén lo podremos, o la utilidad que le vemos es justamente para la limpieza rápida de derrames y acumulación en zonas de carga y descarga. Y en términos de mantenimiento, pues de igual forma, ¿no? Nos van a ayudar a limpiar derrames de aceites, lubricantes en talleres y áreas técnicas, ¿no? Que generalmente son espacios en los cuales hay muchísima maquinaria, hay grasa, hay aceite, y pues entendamos que cualquier derrame de este tipo en estos espacios es crucial para términos de seguridad, ¿no? Entonces, con estas microfibras, con estos sistemas de limpieza hygiene, nos va a ayudar a mantener el proceso y el área limpia y segura en todo momento. ¿De acuerdo? David, aquí yo voy a hacer un pequeño stop porque creo que vamos a tener que tener una segunda sesión con el equipo, con las personas que están conectadas hoy acá con nosotros. Todavía nos queda parte de la presentación, sin embargo, tenemos el espacio separado hasta las 12:30, y entendemos que hay unas diferencias de horario. Entonces, si están de acuerdo, les vamos a pedir que por favor nos ayuden en estos 2 minutitos que quedan, a hacer el diligenciamiento de la asistencia y de una encuesta de satisfacción. Y aprovecho para recordarles, vamos a tener la siguiente sesión el día, déjenme ya les confirmo, el día 8 de abril, es un día martes, en el mismo horario, ¿listo? En el mismo horario, para dar continuidad a esta sesión y por ende también darle cierre, ¿listo? Entonces, ya les vamos a proyectar el código y les vamos a enviar también vía mensaje el link de conexión para que por favor nos ayuden diligenciando la asistencia y la encuesta. Un momento.
Denme un segundo, por favor. Ya les voy a compartir el código para que lo podamos ver. Denme un segundo, por favor. Voy a proyectar aquí la pantalla para que ustedes puedan verlo. Denme un segundo, por favor. Te voy a robar pantalla, David. Sí, dale, dale. Listo. Aquí ya está, para que lo puedan escanear. Sí, claro, Mariela, ya te compartimos el link. Da un momento. Te los voy a poner acá en el chat un momentito. Listo, ahí ya está el link en el chat. Discúlpame, no ¿Sí? me aparece en el Forms, me dice no tienes permiso para ver o responder a este form. Dame un segundo, lo reviso, por favor. ¿Los demás tienen el mismo problema? ¿Me confirman, por favor? Sí, Julio, estoy viendo en el chat que están teniendo igual complicaciones. Denme Hola, un buenas segundo, por tardes. favor. Sí, tengo el mismo problema, no me permite. Me pide correo y de ahí no me permite. Tienen toda la razón. Denme un segundo, ya lo actualizo y vuelvo y les pongo el link. ¿Listo? No, está permitiendo. Ya, denme un segundito en este segundo link que les voy a colocar acá en el chat. Ya debería dejarles responder sin ningún problema. Error mío, lo que pasa es que lo había dejado cerrado para la organización. Discúlpenme, por favor. ¿Necesitan que les proyecte el código o ya con el link que está acá en el chat es suficiente? Confírmenme, por favor. Si nos puede mejor proyectar el QR, por favor. Claro que sí. Ahí está. Gracias. Vale. Confírmenme, por favor, si ya pudieron ingresar, si ya los deja diligenciar sin problemas. Sí, me parece que ya. Maravilloso.
Listo. Bueno, ya en este momento, pues queremos agradecerles, como siempre, por estar acá con nosotros conectados en este espacio. Mil gracias por llamar, o más bien acudir a este llamado, a estas sesiones que sabemos también que para pues, todos los países a veces el tema de horario. Esperamos que la sesión de hoy les haya sido de valor, que hayan podido aprender algo. Por favor, no dejen de diligenciar la asistencia y de colocarnos sus comentarios que para nosotros son muy valiosos. Y les recuerdo que tenemos sesión, la siguiente sesión es el 8 de abril, en el mismo horario o franja de horario, que es de 11 de la mañana hora Colombia hasta las 12:30. Muchísimas gracias por estar aquí. Juli, ¿me puedes Gracias. compartir la invitación de la próxima? Sí, no la he enviado yo, pero la vamos a enviar en esta semana. Listo. Pero para que sepan, 8 de abril por el mismo canal, 11 de la mañana. Listo, equipo. Muchas gracias a todos. Que tengan excelente día. A todos. Buen día, No, que muchas estén gracias. bien. Que tengan buen día. Lo Adiós. mismo, que estén bien. Chao, chao, muchas gracias. Gracias, que estén bien. Adiós, gracias. Chao. Muchas gracias. Buenos días. Con gusto, buen día.